Buenas tardes. Vamos a compartir ahora la segunda parte de la clase teórica número 7, que corresponde a los ejemplos urbanos que vamos a trabajar específicamente para el trabajo práctico. Entonces, la idea es compartirles algunas imágenes de los casos que ustedes están trabajando para el práctico y eventualmente algunos más que se corresponden con contenidos genéricos que la mayoría de los autores que estamos trabajando mencionan. Vamos a trabajar, recuerden, con la unidad didáctica 2 y nos vamos a centrar en el proceso de la Baja Edad Media, es decir, entre el siglo X-XI hasta el siglo XIV incluido, en el contexto de la Europa, sobre todo de la Europa central. Acá nos vamos a referir fundamentalmente al caso de Alemania, de Francia, de parte en España, y en el caso de algunas ciudades vamos a tomar Italia, porque son de las ciudades que probablemente más tempranamente se desarrollaron y sirven como caso testigo también. Este, por ejemplo, es el caso de la ciudad de San Gimignano, una ciudad particularmente famosa por el legado de su patrimonio construido, que, como pueden ver en la imagen de arriba a la izquierda, tiene una fuerte presencia de torres construidas en mampostería, la mayoría de ellas de piedra o ladrillo, que servían para diferenciar el poderío de una familia burguesa en relación a otra. Este tipo de construcción tenía la voluntad no funcional de servir de mirador o de observatorio solamente, sino también de recordatorio simbólico del poder económico o social de una familia. Eso quiere decir que la sociedad burguesa también tiene un sistema de diferenciación social y que se va a vincular fundamentalmente a la categoría de la construcción de su propia vivienda, de su palacete, para ser visto por el resto de la sociedad. Además de las familias burguesas, también tienen importancia, dijimos, las corporaciones que tienen que ver con los oficios o con las profesiones, y son estas corporaciones las que van a constituir también el conjunto de instituciones burguesas urbanas que van a gobernar a través de un consejo la ciudad. Es decir, que la ciudad tiene una cierta autonomía en relación al gobierno o a la administración sobre todo de los excedentes comercializables de la ciudad, y también tiene que ver con la administración jurídica, administrativa, propiamente dicha, de la ciudad. La institución que va a congregar a la asamblea de estos burgueses se va a llamar comuna y va a tener ese rol de administración municipal, no solamente en Italia, sino también lo vamos a encontrar como distintas formas de organización municipal en casi todo el territorio europeo. De hecho, nuestras ciudades actuales todavía se gobiernan a través de sistemas de administración municipal que se siguen llamando comunas o casas de consejo y que funcionan hasta la actualidad. Este caso es un caso particularmente representativo de esta idea de comuna. Es una ciudad en la Toscana italiana que se llama Siena, cuya conformación urbana y los espacios públicos que ha generado son uno de los ejemplos más bellos que se ha encontrado en el elenco de ciudades italianas para representar esta idea de una comunidad burguesa conviviendo en un espacio sumamente denso en términos de construcción y de población. Son ciudades relativamente más grandes que las que hemos visto en términos poblacionales y sin embargo en superficie no tanto, lo que supone un alto nivel de densidad edilicia. Como han sido además construidas en forma espontánea a partir, en este caso, de un cruce de caminos y de la localización de este espacio, que es la plaza propiamente dicha, donde conviven el mercado y la actividad cívica urbana, vamos a encontrar con un trazado fuertemente irregular de calles estrechas que además están orientadas en forma relativamente radial hacia este polo de concentración que es la plaza. Esta plaza es además muy famosa probablemente también por las festividades que se realizan allí. El Palio es una festividad que se realiza una vez al año, que tiene por función justamente hacer competir a las familias burguesas por la posesión de un trofeo que tiene que ver con carreras de caballos y un remedo de la justa medieval que se utiliza para posicionar justamente a las familias en el contexto de una ciudad burguesa. Esta imagen representa esa idea de un espacio estrecho, de una calle angosta, muy tortuosa, pero que sin embargo
a partir de algunos elementos urbanos, como en este caso la torre, que representa justamente el poder comunal en el palacio de la administración de esta ciudad, sirve de referencia visual para poder ubicarnos en un espacio urbano tan complejo. El espacio religioso también tiene una importancia fundamental para la localización de la catedral y las actividades que se relacionen con el ritual cristiano, en este caso, católico, y además con algunas otras actividades en las cuales también la iglesia va a ser representativa, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la educación. Fíjense, si lo vemos en este caso, una ciudad medieval con una catedral gótica, cuya escala, aún en comparación con edificios contemporáneos, con edificios actuales de aproximadamente 6 u 8 pisos, la vamos a ver muchísimo más grande que el resto de los edificios. Fíjense, ahí atrás se ven edificios modernos, ¿sí?, que corresponden a un edificio, ahí fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos, y el de atrás tiene 8, para que vean el tamaño relativo de este edificio frente al resto de la ciudad. Esta escala de la catedral no solamente simboliza el poder religioso de la Iglesia Católica, sino también el poder civil de la burguesía que contribuyó con sus aportes a la construcción de este edificio, que representa también el nivel avanzadísimo de la técnica, de la estructura y también del envolvente que, gracias a estos rosetones que tienen vidrios de colores, produce una sensación espacial en el interior que la van a trabajar el año que viene. Dijimos que íbamos a trabajar con algunas ciudades que tienen origen en distintas formas de creación de una ciudad, ¿sí? Hemos visto en el teórico anterior una que surge de un burgo, de un castillo feudal. Hemos visto otras que tienen que ver con el origen de una ciudad planificada de uso militar, en el caso de las Bastilles francesas. Acá vamos a ver un caso también en Francia, donde a partir de un monasterio, de un centro de congregación de fieles y también de una escuela de enseñanza religiosa, se va a generar una pequeña ciudad que en este caso está localizado en una montaña que está rodeada, en este caso también de lagunas inundables por el mar, de agua salada en el sur de Francia. Este caso muestra claramente cómo el edificio religioso sirvió de centro y que a partir de los sistemas de nivelación por terrazas de una montaña muy escarpada, se fue localizando en forma progresiva la población burguesa que vive básicamente de la relación con este enorme complejo religioso. Las calles para ascender a esta montaña van a tener que necesariamente desarrollarse en forma de zigzag y que este recorrido, escalonado y con calles muy estrechas, va a ser también una de las características de este espacio continuo de la ciudad medieval. Este es un caso obviamente extremo de complejidad espacial, está localizada en una situación muy particular también en términos topográficos y hace que hoy sea uno de los monumentos urbanos más representativos de esta idea medieval de ciudad. Este caso es el caso que van a trabajar ustedes en el práctico, tiene que ver con, fíjense ustedes, un conjunto de caminos regionales que van comunicando ciudades entre sí, por ejemplo, el camino que va hacia Florencia, el camino que va a San Gimignano, a Grosseto, etcétera, que en este plano inclinado de una meseta en el medio de un sistema de colinas relativamente escarpadas aparece como un campo que permite la instalación de un primer grupo de vecinos que se van a autoorganizar como mercados básicamente de productos agrícolas ganaderos, pero también de artesanía, de textiles, de maderables, de carpintería, etcétera, que se van a congregar alrededor de este espacio abierto para el mercadeo. Acá está en rojo señalado lo que sería el Palacio Comunal, ese que mostrábamos recién con la Torre del Manja que caracteriza esta plaza, y este que debería estar marcado en realidad en otro color, representa el mercado propiamente dicho de frutas y verduras, que es el mercado de frescos que todavía hoy está ahí. Entre esta plaza de mercado y la plaza superior hay una diferencia casi de 4 niveles de construcción, lo cual también es una de las características de la adaptación que estas ciudades van haciendo a la topografía. Otro espacio representativo, dijimos, el que contiene la catedral, un edificio de gran tamaño también, muy característico de estas construcciones al norte de Italia, y que sirve como otra plaza pública
y referente urbano para ubicarse en esta ciudad. Representados acá por Geoffrey Baker, un autor que va dibujando estos entornos urbanos de forma muy expresiva y que por eso hemos utilizado como referencia. Vamos a ver cómo ese cruce de caminos entonces dio lugar a esta plaza localizada en una especie de meseta inclinada hacia el valle. En el valle propiamente dicho se localizó, dijimos, un mercado de frutas y verduras, y justo en el eje de separación entre estas dos alturas se ubicó el Palacio Comunal, este que estamos viendo acá, con su torre representativa del control burgués sobre la ciudad. Esta plaza, la Plaza del Campo de Siena, es quizás uno de los espacios públicos más famosos a nivel mundial, fundamentalmente por el uso como lugar de encuentro del palio. Y la Catedral de Siena, que también es ese espacio representativo de una comunidad que se reúne al interior de un edificio de gran tamaño, con capacidad para alojar casi la totalidad de la población en un acto religioso, y también servir de referencia urbana para localizarnos en la ciudad cuando uno ingresa por primera vez y necesita algunas referencias espaciales. Visto en una foto aérea actual, se puede ver el conjunto de la construcción del Palacio Comunal, la Plaza del Campo con su forma tan particular y su inclinación hacia el palacio, que permite usarla como si fuera un enorme anfiteatro, y la Plaza del Mercado, unos niveles más abajo, en la cual se puede ver el edificio del mercado propiamente dicho, y bueno, esta playa de estacionamiento hoy ya no existe más, ha sido eliminada para que el turismo pueda circular, y algunas imágenes de cómo se ve esta bellísima plaza sumamente homogénea que ha servido de inspiración a muchos de otros espacios públicos a lo largo de la historia. Otro caso que vamos a ver tiene que ver con el uso que tienen estos espacios públicos para la congregación de otras instituciones, no solamente las que tienen que ver con la comuna o la iglesia, sino también con las instituciones burguesas corporativas, como podrían ser los gremios. Este caso que estamos viendo en la imagen corresponde a la plaza de Bolonia, una ciudad que tiene otro origen distinto, y es la evolución a partir de un castro romano, que como ustedes ya han estudiado en la unidad anterior, se corresponde a un trazado cuadricular, sumamente regular y geométrico, en cuyo centro o en el cruce de un cardio y un decumano se ubicaba un foro, y frente a ese foro la localización probablemente de un templo o de algunas otras instituciones ligadas al gobierno de la ciudad. Esa conformación regular, geométrica y ortogonal es la que determinó que esta plaza medieval tuviera una forma tan regular, cuadrada en este caso, y que en el lugar donde se localizó originariamente el templo se ubica hoy una enorme construcción cristiana, una inacabada catedral, porque esta ciudad, además de servir de centro administrativo, político y comercial, es a su vez la sede de una familia cuyos miembros son referentes de la alta jerarquía católica, y por consiguiente algunos de ellos llegaron incluso a papa, y eso explica también parte de la riqueza de la ciudad. En el horizonte vemos aparecer algunas de estas torres burguesas a las que hacíamos referencia cuando vimos el caso de San Gimignano. Esta ciudad de Bolonia es además un excelente referente de una ciudad perfectamente conservada, de gran tamaño, y por ello también nos interesa verla en particular porque es uno de los ejemplos donde la intervención moderna y contemporánea no destruyeron el tejido medieval preexistente, y por lo tanto es una de las que conservan desde el punto de vista patrimonial la mayor cantidad de testimonios del periodo medieval, incluyendo estas representaciones sobre los usos que tuvo el espacio público urbano como espacio, por ejemplo, para el teatro, para las representaciones cívicas, para las actividades políticas, etc. Este es un esquema de las etapas de crecimiento de la ciudad de Bolonia. Fíjense cómo se puede ver el cuadrado original, que se corresponde claramente con la idea romana de un recinto cerrado de forma regular, que está básicamente atravesado por dos ejes, un decumano y un cardo, en cuyo centro normalmente se ubicaba el foro o un espacio público representativo de esa cultura romana. Va a sufrir una serie de ampliaciones como esta que vemos acá, ¿sí? Que van a ser justamente ya de la época
que corresponde al siglo XI o al siglo XII, y vamos a ver cómo estos crecimientos urbanos se van a dar en forma espontánea a partir de la puerta, es decir, del lugar donde se produce el intercambio entre el adentro y el afuera, y que es el lugar preferido por los comerciantes justamente para la localización de mercados que permiten el intercambio, por ejemplo, de mercaderías rurales que vienen del exterior y que van a ser consumidas por los burgueses que viven adentro del recinto mural. Estas formas amuralladas de formas semicirculares o radioconcéntricas tienen que ver justamente con el crecimiento anular que va a sufrir el espacio urbano a medida que la población se va agregando alrededor de un punto de convergencia. Fíjense que en un periodo posterior se va a ampliar esta muralla hasta este recinto que vemos acá, y que luego, ya en el siglo XIV y XV, la ciudad se va a expandir nuevamente a partir de los puntos de referencia que son las conexiones con el exterior, y va a producir una nueva ampliación, esta que vemos alrededor, cuyo completamiento se va a hacer en los siglos XVII y XVIII, como vamos a ver en algunos de estos trazados que son posteriores al periodo que estamos revisando hoy. Esta es la imagen aérea actual de la ciudad, en la cual se puede reconocer todavía con bastante nitidez el decumano, el cardo, la ubicación de ese espacio central que originalmente fue un ágora y que ahora es una plaza pública, frente a la cual se sitúa en el lugar donde estuvo el viejo templo romano, una enorme catedral cristiana, la casa del ayuntamiento o comuna que tiene una estructura similar a la que ya hemos visto en otras ciudades, con su torre, el palacio en este caso que corresponde a la actividad episcopal, y este conjunto de edificios que se encuentra a la derecha que tiene que ver con las corporaciones comerciales o corporaciones de artesanos que se vinculan a la actividad burguesa de esta ciudad. Vamos a ver también en una secuencia cómo estos trazados originalmente romanos han ido produciendo luego de su sustitución calles que van copiando de alguna manera la forma en que se han ido agregando las viviendas en torno a un determinado punto de anclaje. Este que vimos acá se corresponde, fíjense, con esta especie de pata de gallo, ¿sí? O de, no sé, una radial concéntrica que va marcando calles relativamente curvas, circulares, y calles radiales que van conectando con el territorio. Estas formas de construir son típicas de un tejido medieval de crecimiento espontáneo. Si lo vemos en la escala mayor, vamos a encontrar entonces cómo esos trazados se van a repetir a lo largo del tiempo. Esta línea blanca que vemos en la parte superior corresponde a una autopista actual, así que esa no la vamos a considerar, pero sí nos interesa cómo se fue constituyendo un tejido sumamente denso en altura, porque estas viviendas tienen 4, 5, 6 y hasta 7 plantas y a veces más, que se corresponde con la absoluta necesidad de ocupar el espacio urbano amurallado, dado que la muralla va a ser el mayor costo de infraestructura que tiene que afrontar esta ciudad para su defensa. Si hacemos un esquema relativamente fácil de representar, quizá nos permita pensarlo a un esquema más mnemotécnico para recordarlo, por ejemplo, en una evaluación. Este es el conjunto de calles interiores de esta ciudad. Estas que han quedado insertas dentro del tejido urbano son los restos de las murallas interiores, que a medida que la ciudad creció, van siendo superadas y dejan entrever cómo pudo haber sido el recinto hasta la primera etapa de crecimiento, y luego de la segunda ampliación, cómo se puede llegar, atravesando esta misma calle, a la segunda instancia de crecimiento de la ciudad. El cambio de la forma de los arcos tiene que ver con los estilos arquitectónicos que se van sucediendo en el tiempo también. Dijimos también que la construcción de torres va a representar este poderío burgués y que tiene que ver también con el alarde tecnológico de poder desarrollar en altura construcciones tan sofisticadas como esta. En este caso, fíjense, ubicada justamente a la salida de la vieja puerta romana, en el lugar donde las calles toman esta forma radial, se ubicó una plaza, y en torno a esa plaza se fueron creciendo instituciones burguesas, religiosas, etcétera, y se iniciaron la construcción de estas dos enormes torres, de las cuales se llegó a concluir esta. La segunda no llegó a construirse hasta la totalidad debido a que el terreno empezó a ceder y se inclinó, ¿sí? Esta torre está mostrando también la capacidad tecnológica de estas ciudades que llegaron a desarrollar
esta capacidad técnica para en mampostería desarrollar un edificio de esta altura. Esto, para que se den una idea, es asomándose desde la parte alta para que se vea la, la escala que tienen estas construcciones en relación al resto de la ciudad y la capacidad tecnológica que representa. Este es particularmente famoso porque sirvió además de observatorio a un señor Nicolás Copérnico, que lo vamos a ver la clase que viene como personaje clave de la etapa que sigue, que es el Renacimiento. El interior de esta ciudad es característico por este estrechamiento de las calles, que son una de las condiciones típicas de un espacio urbano medieval. Vamos a ver acá incluso la voluntad de utilizar saledizos para poder aumentar la capacidad interna de los edificios sin disminuir la capacidad de paso de los carruajes que originalmente transportaban mercaderías en estas calles, que fíjense, tienen estas formas curvas porque se han ido adaptando, dijimos, a las condiciones topográficas y a la propia dinámica de crecimiento de la ciudad. Y la importancia de esas torres para poder entender la dinámica de orientación que tiene una ciudad tan compleja como esta, dentro de la cual sería casi un laberinto poder ubicarse. Este edificio que vemos acá a la derecha también es representativo de otra institución burguesa que surge justamente en el periodo medieval y que es la universidad. La universidad como una institución también de voluntad corporativa, en este caso laica, generada por los propios estudiantes que contratan a sus profesores y de esa manera inauguran una forma de educación superior de la cual nosotros todavía somos depositarios. Otros casos también de origen romano, como el de Florencia, nacida de este castro romano a la orilla del río Arno, con un pequeño desvío en relación al norte y al sur para poderla ubicar en función de las mejores posibilidades de acceso al río Arno y su cruce a través de un puente que todavía hoy permanece. Otros casos como este de la ciudad de Venecia es característico por el trazado irregular de sus calles y además porque al estar instalado sobre una laguna que posee una serie de islas y que han tenido que ser rectificadas y consolidadas a partir de un pilotaje de madera, ha permitido uno de los ambientes urbanos más extraordinarios de Italia y del mundo probablemente como patrimonio de la humanidad, en la cual podemos ver la complejidad de estas continuidades urbanas en el tiempo. En una rápida síntesis tratamos de hacer algunas comparaciones entre lo que habíamos visto ya en la primera larga duración y este inicio de la segunda larga duración, en la cual vamos a ver algunos cambios que tienen que ver con la función de la política, que de una monarquía fragmentada en el territorio, con localizaciones fundamentalmente a partir de feudos, se transformó en un sistema de monarquías cada vez más poderosas y cada vez más centralizadas, y que además vemos aparecer en el campo político la idea de la comuna como una institución de gobierno municipal, con lo que eso significa en términos físico-espaciales de la construcción de palacios comunales. También vamos a ver que una economía doméstica cerrada se transforma en una economía de mercado porque aumenta la producción y por ello también los excedentes comercializables y por lo tanto se desarrolla una actividad comercial intensa que va a dar lugar al crecimiento de las nuevas rutas comerciales en la escala territorial y la creación de mercados en la escala urbana. Vamos a ver que una organización basada en el vasallaje, con la nobleza y el clero en la cabeza de una pirámide estamentaria sumamente cerrada, lo vamos a ver evolucionando hacia una sociedad con movilidad vertical que permite a través de la riqueza o a través del casamiento, la mixtura entre los grupos sociales de la vieja monarquía o de la vieja nobleza, mezclados con la alta burguesía, y a su vez la pequeña burguesía organizada, por ejemplo, en organizaciones civiles de artesanos que van a ir dándoles el marco de contención y de regulación para que se puedan desarrollar en una sociedad mucho más móvil a partir del siglo XII en adelante. Vamos a ver cómo esa movilidad social se va a manifestar en la diferenciación por jerarquía de las construcciones, en la construcción de palacios y sedes gremiales, que son esas torres que veíamos recién como símbolos urbanos de la burguesía en ascenso. Por otro lado, hablamos de una religión cristiana en expansión en el periodo alto medieval y que ha llegado a partir de las cruzadas a la afirmación del poder de la Iglesia como poder terrenal, no solamente como poder espiritual, y que eso también se tradujo en el crecimiento de
del territorio cristiano y de los edificios que corresponden al culto cristiano, que eso da lugar a las catedrales, a las escuelas catedralicias y a la expansión del estilo gótico como un estilo internacional que va a cubrir el territorio europeo. La semana que viene vamos a ver que además de este contexto europeo, hay también un contexto en otros continentes que vamos a empezar a revisar en forma muy sucinta, porque este es un contenido que lo van a desarrollar ustedes específicamente en Historia 3 de la carrera de Arquitectura, pero nos interesa ubicarnos porque coinciden las fechas que estamos viendo del resurgimiento urbano medieval con lo que en América ha polarizado también ciertas culturas hacia la construcción de enormes imperios que vamos a estudiar con algún detalle la semana que viene y que vamos a estar viendo en relación al inicio de la colonización europea en América como un caso específico. Así que esto lo vamos a trabajar en los siguientes teóricos, pero es importante que ustedes relacionen estas periodizaciones que están generadas en el marco europeo y para el marco europeo a partir de autores fundamentalmente italianos, es decir, que están fuertemente sesgados por una visión eurocéntrica de la cultura universal, para ir de a poco reconvirtiendo este paradigma eurocéntrico a un paradigma más universal que incluya también la visión americana. Entonces nos vamos a ver la semana que viene en una siguiente clase teórica en la cual iniciamos la Edad Moderna. Muchas gracias.